A grandes rasgos hay tres categorías o formas de hacer activismo. La primera es crear contenido visual o audiovisual y esto funciona muy bien en redes sociales. Y mis recomendaciones sobre este punto están en este video que voy a dejar acá arriba y en estos minutos específicos que acá les señalo. La segunda categoría para hacer activismo es dar charlas en lugares públicos. Y para este activismo les voy a dejar una presentación del estilo PowerPoint acá abajo, creada por una compañera de activismo que les recomiendo que la vean porque realmente es una presentación que está increíble. Y la tercera categoría, que es la que vamos a desarrollar hoy, son las charlas uno a uno con las demás personas con las cuales nos vamos relacionando a lo largo de nuestras vidas. Y en estas charlas uno a uno, que también pueden ser uno a dos, uno a tres y hablar con grupitos, se nos presentan dos situaciones que son importantes de reconocer para poder ajustar nuestro discurso de acuerdo al tiempo que tenemos para charlar con las demás personas. Y la primera está relacionada con el famoso elevator speech, no sé si lo habrán escuchado de esta manera, o el discurso de elevador. Y para lo que nos preparamos, teniendo conciencia de estas situaciones de poco tiempo, es para poder dar un mensaje corto, conciso, efectivo, que invite a la otra persona a investigar sobre la temática. Estas son situaciones de muy breve tiempo, entonces nosotros no vamos a poder desarrollar toda la teoría y todos los conceptos importantes para que las personas comprendan la injusticia ante la cual estamos situados. Por lo tanto, para esta situación de un discurso corto o de una charla breve con otras personas, como para la situación de una charla más larga con una o un grupo de personas, tenemos que tener siempre a mano esto que pasa a ser parte de nuestras vidas, que es un folleto informativo con un texto que invita a reflexionar sobre la problemática y sobre todo con sitios web o cuentas de Instagram para seguir investigando, ¿sí? Así que no se olviden de tener uno de estos siempre a mano, que es lo que vamos a dejar también en la descripción para que ustedes puedan bajarlo e imprimirlo. Si no llegamos a tener un folleto, lo que recomiendo es que podamos darle a esa otra persona con la que charlamos brevemente una vía de contacto para que podamos responderle ciertas dudas, si es que las tiene, o acercar mayor información al respecto. Tengamos en cuenta que cada oportunidad para hablar de veganismo es una inmensa posibilidad que se le abren a los demás animales para que sean considerados y posteriormente respetados. Ahora la pregunta que deberíamos hacernos es ¿cómo hacemos para tener una charla breve sobre veganismo con alguien con el que nos estamos recién cruzando por primera o segunda vez? Y bueno, eso suele darse muchas veces porque llevamos una prenda de vestir que tiene un mensaje vegano, y acuérdense que debería tener un mensaje vegano y no vegetariano. O alguien puede vernos leyendo un libro sobre derechos animales. O alguien también puede ver, si es que lo tenemos, un tatuaje referido a la temática. Entonces, lo que tenemos que saber bien es cómo dar una información breve, concisa y efectiva en ese poco tiempo cuando se nos pregunte por el porqué de ser veganos. Y acá es donde con muy pocas palabras tenemos que realmente dejar pensando a la otra persona y luego entregarle un folleto o un contacto, lo cual considero esencial. Ahora, si bien tenemos muy poco tiempo, no por eso debemos hacer que nuestro mensaje esté centrado en alguna de las prácticas del veganismo. Es decir, no deberíamos hablar ni de alimentación, ni de que no usamos pieles para vestirnos, ni de que estamos en contra de los zoológicos o en contra de transportarnos con animales. Lo que tenemos que dar es un mensaje que refiera a toda explotación y a todo uso de los demás animales y que lo establezca como injusto. Entonces no existe un mensaje único para dar, pero sí hay mensajes que son más correctos que otros. Y vamos a decir acá un par de ejemplos y ustedes en los comentarios pueden agregar algunos más y los debatimos. Una opción podría ser explicarle a esta otra persona que nos dimos cuenta de que los demás animales tienen intereses básicos, así como nosotros, en vivir y ser libres, y que la única postura coherente para poder respetar estos derechos es adoptar el veganismo. Otro ejemplo podría ser explicarle a esta otra persona que hemos convivido en nuestras familias con otros animales como perros y gatos y que entendimos a lo largo de nuestra vida que así como esos animales son y deberían ser respetados por toda la sociedad, lo mismo pasa al pensar en los demás animales que son víctimas de la explotación del ser humano.
Es verdad, y no se olviden, que los perros y los gatos muchas veces también son explotados para usos domésticos. Pero en este pequeño discurso de elevador es muy difícil llegar a precisar esa problemática. Otra forma de explicar esto puede ser a través de un uso muy condenado por la sociedad. Y ahí podríamos decir que simplemente por razonar lógicamente sobre otros usos animales que son rechazados por la sociedad, como las corridas de toros o los acuarios o los zoológicos, no encontramos diferencias en hacer usos de animales para esos fines y en hacer usos de animales para otros fines, como lo son la alimentación o la vestimenta. Otro ejemplo y último que digo, así después ustedes proponen los suyos, puede ser comentar acerca de que es injusto ver a individuos como cosas y que si no somos veganos estamos haciendo uso de esos individuos o de esos sujetos como si fuesen simples mercancías. Entonces lo importante es generar interés en la otra persona y que se quede con preguntas que no pueda resolver, porque más que eso no vamos a poder hacer. Y con esto entonces más o menos finalizado, pasemos ahora sí a una situación en la que sí vamos a poder hacer mucho más. Una situación en la que vamos a tener una conversación mucho más formal con las personas acerca de esta problemática. Y estas otras situaciones pueden darse en muy variados contextos, es decir, podemos juntarnos en grupos de amigos y que personas interesadas nos hagan preguntas sobre por qué somos veganos, espacio donde vamos a tener mucho más tiempo para desarrollar la idea. Puede darse, en fin, en un montón de otros aspectos de la vida. Pero lo que yo recomiendo es que además de darse en esas situaciones, se dé en un contexto generado a tal fin. ¿Y cuál puede ser este? Poner una mesa informativa en cualquier lugar público. Y estos pueden ser plazas, puertas de universidades, calles peatonales muy concurridas y un sinfín de otros ejemplos que a ustedes se les van a ocurrir y a mí ahora no me están saliendo. Si ponemos un stand informativo, la gente se va a acercar y vamos a tener charlas a partir de eso. Y la otra opción que tenemos es ir a un parque o ir a una playa o ir a cualquier otro lugar donde la gente esté con un cierto tiempo libre, folleto en mano, obviamente como siempre digo, y plantearle tener una conversación en torno a los derechos que deberían o no tener los demás animales. Entonces, en ese contexto vamos a enumerar tips muy importantes para poder llevar adelante una conversación efectiva. Y vamos a empezar estableciendo algunas generalidades para tener buenas conversaciones. Este es un trabajo que requiere de mucha paciencia. Y está basado en un trabajo de reeducación sobre ideas que tenemos demasiado arraigadas como sociedad. Tenemos que recordar que nosotros no nacimos veganos, quizás algunos pocos sí, y que si alguien no tiene la información no es por eso culpable, pero desde el momento en que se la brindamos ya pasa a ser responsable de los actos que continúa o no teniendo. Las personas no son nuestras enemigas, sino que el enemigo es la idea de que los demás animales nos pertenecen y que están para servirnos. Partimos de la idea de que las personas son buenas y son justas y de que ya tienen los valores que requiere el veganismo, es decir, entienden lo que es la justicia, el respeto, la no discriminación y lo único que pasa es que no tienen conciencia de que hay realmente un problema. Tengamos también presente que esto que hacemos no es por nosotros, sino que estamos hablando por víctimas que no pueden defenderse ni pronunciarse. Por lo tanto, la responsabilidad es aún mayor. Ya habiendo establecido estas generalidades, vamos sí ahora con las recomendaciones para tener una buena charla. Lo primero y fundamental es que estemos formados, es que hayamos estudiado sobre la problemática, es que sepamos quién definió, por ejemplo, el veganismo, cómo está definido el veganismo, qué son los derechos animales, qué es la sintiencia, qué es la explotación, por qué esta es injusta, qué es la consideración moral y algunos otros conceptos más que si venís viendo los episodios hasta ahora no te preocupes que los debes tener bien identificados. Lo importante es que sepamos que así como las demás personas tienen conocimientos en ciertos otros aspectos de la vida, como pueden ser causas de justicia social o conocimiento profesional, nosotros estamos educados en este sentido, en el conocimiento de los derechos animales, en que veganismo significa respeto, en que no es opcional respetar a los demás. Entonces, así como otras personas pueden educarnos a nosotros en otros sentidos,
nosotros deberíamos educarlas a ellas del modo más serio, educativo y profesional posible. Y para esto tenemos que saber responder desde las falacias más comunes hasta las más complejas. Ahora, una vez dicho esto, que nadie se agobie porque no es nada del otro mundo y es muy fácil de comprender. Siguiente recomendación: método socrático. Nuestras charlas con las demás personas no deberían ser un monólogo, no deberían ser una exposición. Si estamos hablando con una persona o un grupo reducido de personas, lo más importante es que esas personas se digan a sí mismas las verdades que ya tienen dentro. Entonces, dialogamos con las personas y no hacemos una exposición de la temática, salvo en algún que otro punto de interés donde podamos recibir preguntas. El método socrático, para quien no lo conozca, y voy a dejar un video acá arriba, es una forma de extraer conocimientos que ya la persona previamente posee. La forma de extraer este conocimiento es a través de preguntas. Y en vez de que nosotros le digamos, por ejemplo, que A es igual a B más C, podemos preguntarle a esta otra persona con la que estamos hablando cuánto da la suma de B más C, o si B más C es igual a A. ¿Se entiende? En vez de decirle a alguien que explotar a otro ser sintiente está mal, la forma socrática de extraer esa verdad que ya posee la otra persona sería preguntarle: ¿está bien explotar a otro ser sintiente? Nos va a responder que no. Y es lo mismo que decírselo nosotros, pero con el refuerzo positivo de que esa persona se lo está diciendo a sí misma. Lo importante de esto es que tenemos que estar dispuestos a hablar de lo mismo una y otra vez. Para las personas con las que hablamos, algunas preguntas pueden ser la primera vez que se la estén haciendo, si bien nosotros ya hemos escuchado su respuesta unas 200, 300 o miles de veces. Siguiente recomendación: tenemos que ser educados, respetuosos y no violentos. Ya el veganismo tiene una idea colectiva de que somos personas violentas, cuando en realidad es todo lo contrario. Así que tener una charla amena no debería reforzar esta idea equivocada. Ahora bien, esto no quiere decir que no nos pongamos en un rol de defensor de un vulnerable. Estamos hablando por víctimas que no pueden hacerlo por ellas mismas. Y no estamos juzgando a las personas, sino que estamos juzgando los actos que hacemos como sociedad, en los que claramente esa persona tiene una responsabilidad individual de participar o no. Tenemos que dejarle en claro a estas personas que la gran mayoría nacemos y nos educamos en el no respeto de los demás animales. Entonces, somos educados, respetuosos y no violentos, pero nuestro objetivo es claro: el veganismo es lo mínimo que le debemos a los demás animales para ser justos con ellos. Siguiente recomendación: respondemos, pero no reaccionamos, no estamos a la defensiva. Conversar en buenos términos es mucho mejor que hacerlo en malos términos. Y la única forma de que podamos arribar a conclusiones útiles y justas para los demás animales es que lo hagamos en los términos más amenos posibles. Siguiente recomendación: aprovechamos el tiempo y somos claros. Vamos a lo importante, vamos a la causa, vamos a la raíz del problema. Hay una injusticia y si no somos personas veganas, estamos siendo partícipes de esa injusticia. Hay individuos que están siendo considerados cosas u objetos, y esto es realmente terrible. No hablamos de cosas que no son veganismo, aunque la gente piense que sí. No hablamos de salud, no hablamos de ambiente, no hablamos de crueldad, no hablamos de sufrimiento, salvo que se nos pregunte por eso, y ahí podemos aportar claridad sobre qué es realmente el veganismo, que es lo que estuvimos viendo el episodio pasado. Siguiente recomendación: no hablamos del trato que tenemos con los demás animales. Obviamente que si las personas nos preguntan por este punto, aportamos claridad. Tenemos que saber que la sociedad de por sí ya es bienestarista y estar preparados para doblegar esos argumentos y para poner en el foco que el problema es el uso que hacemos de los demás animales, independientemente del trato que les brindemos. Siguiente recomendación: explicamos cuál es la diferencia entre que alguien sea un individuo y no una cosa. Es importante que expliquemos qué es la sintiencia y que las personas puedan saber diferenciar qué es un ser vivo de un ser sintiente. Vamos con otra: no hay grises en el respeto. Nadie puede ser poco vegano, vegano a medias o muy vegano. Se es o no se es vegano, se participa de la explotación animal o no se participa y se respeta a los demás animales. Siguiente: las excusas se responden pero no se traen a la conversación.
Las excusas más famosas antiveganas solamente nos hacen perder tiempo respecto a los temas centrales que tenemos que abordar. Por lo tanto, tenemos que conocerlas, pero si nadie las trae a la conversación, no debemos ser nosotros quienes las ponen en el centro, y cuando éstas se presenten debemos contestarlas rápidamente y pasar a los temas centrales. Siguiente, nuestro rol es informar y transmitir la responsabilidad de actuar de un modo justo. Más que eso no podemos hacer. Lamentablemente lo demás le corresponde a la otra persona. En toda conversación no nos pone contento ni celebramos que personas estén reduciendo ciertos consumos. Sí celebramos que, por ejemplo, nos digan que están pensando en que es injusta nuestra relación con los demás animales, o que reconozcan que toda participación en la explotación está infundada y es discriminativa. Pero como defensores de los animales no podemos celebrar que alguien nos diga que es vegetariano o que es un reducitariano. El veganismo es lo mínimo que debemos ser en nuestra relación con los demás animales. Todo lo que esté por fuera es participar directamente de su explotación. Y la última, y no menos importante, sino que hasta diría central, es que invitamos a las personas a que una vez que dejen de participar en la explotación animal, también comuniquen este nuevo conocimiento que han adquirido. Y eso es nada más y nada menos lo que estamos trabajando acá, que es hacer activismo. Luego entonces de todos estos tips y generalidades en relación a cómo tener una charla, vamos a ver cómo podemos introducir un debate sobre derechos animales y veganismo y cuáles son esos posibles desenlaces y conclusiones a los que deberíamos llegar y afrontar. Entonces lo que tenemos que hacer es acercarnos a cualquier lugar público, folleto obviamente en la mano, y proponer hablar de la temática animal, y para esto vamos a dar 3 posibles introducciones a la temática. Yo suelo hacer activismo en los parques y cuando me acerco a un grupo de personas, obviamente con el folleto en mano y que sea visible, casi siempre arranco diciéndoles que estamos dándole a la gente que está en el parque información gratuita sobre derechos animales y que estamos charlando unos minutos sobre la problemática, si es que tienen tiempo e interés en participar de una conversación respecto a esos temas. Algunas veces nos van a decir que no, pero no toda la gente nos dice que no. Es más, me atrevo a decir que la mayoría nos aceptan tener una mini charla sobre esta problemática. Una recomendación importante, no elijan grupos de más de 2 o como mucho 3 personas, ¿sí? Porque tenemos que tener a todas las personas interesadas en la temática y ante más gente, más posibilidades de distracciones se nos presentan. Una vez que entonces nos aceptan hablar, tenemos 3 posibilidades que son las que yo utilizo, pero ustedes pueden decirme en los comentarios si les parece que habría otras más correctas o mejores, que son: la primera, hacer una pregunta disparadora y bien general que pueda dar lugar a mostrar interés por parte de la otra persona o a que responda de una manera bastante amena. Y esta pregunta que vamos a catalogar como la opción A es la siguiente: ¿creen que como sociedad respetamos a los demás animales? Esta es una pregunta que puede ser respondida de muchísimas maneras, incluso las personas pueden hablar de unos animales y de otros no, pero lo importante es que metemos adentro de la temática la palabra respeto, ¿sí? A través de esta palabra vamos a empezar a encontrar muchos puntos en común con estas personas con las que estamos hablando, y recuerden que siempre abordamos la temática desde el problema hacia la solución. También acá las personas pueden empezar a hablar de perros y de gatos y no pensar ni siquiera en los demás animales que están involucrados en nuestra opresión más cotidiana. Dentro de esta pregunta que tiene que ver con el respeto, lo que se puede empezar a hacer es ir guiando a la persona a la reflexión sobre cuáles son en la práctica nuestros actos en los que no respetamos a los demás animales. Es muy bueno y muy útil que empecemos por los usos más condenados que hacemos de los demás animales. Podemos hablar, por ejemplo, de zoológicos, que la gente es algo que rechaza mucho, de vestimenta en base a explotación animal, de experimentación en ellos. Y seguramente una de las últimas temáticas en la que nos adentremos es en la temática de la alimentación. Y acá suele venir un error muy frecuente que tenemos que no dejar pasar, que es que las personas suelen hablar solamente del consumo de carne, ¿sí? Y ahí cada vez que nos digan esto podemos decir, bueno, sí, el consumo de sus cuerpos y también de sus derivados, de las secreciones, de los huevos de las gallinas.
Y en este contexto donde las charlas pueden llegar a ponerse como más conflictivas y donde generalmente se presentan la mayor cantidad de excusas también, tenemos que hacer reflexionar a las personas acerca de que esos usos de los demás animales no son distintos a los demás que veníamos mencionando y que ellos ya rechazaban. Acá entonces podemos hablar de derechos de los demás animales y de por qué deberíamos otorgárselos, y podemos desarrollar conceptos como el especismo, explicar la sintiencia, y vamos construyendo la noción de individuo, y también podemos llegar hasta mencionar el término personas no humanas. Vamos ahora entonces con la opción B de cómo iniciar una charla. Recuerden que mientras nos acercamos decimos lo mismo que dije al principio. Buenas, ¿cómo andan? Estamos hablando de derechos animales por el parque. ¿Les interesa tener un debate acerca de la temática? Una vez aceptada la conversación, entonces podemos preguntar, ¿los animales son algo o son alguien? ¿Cómo piensan que la sociedad los ve o en qué categoría los ubica? ¿Son sujetos? ¿Son objetos? ¿Son individuos? Casi en el 100% de las veces nos van a decir que los demás animales son individuos, que son alguien y que no son algo. Entonces acá lo que podemos preguntar es ¿por qué son individuos? ¿Qué los diferencia? Esto nos da lugar a que hablamos, si las personas conocen el término, sobre la sintiencia, y si no lo podemos explicar nosotros. Y avanzado sobre esto, viene una pregunta que considero central y por eso este es un disparador que me gusta mucho usar. Y la pregunta es, ¿cuáles son los derechos que todos los individuos deberían tener y que son innegociables? Si la gente acá se queda como en blanco, lo que podemos decirles es, bueno, piensen solamente en humanos, ¿sí? Para simplificar esta respuesta, que es una respuesta que se da mucho en cualquier ámbito, en la escuela, en la universidad, en la vida cotidiana. Ahí les podemos preguntar, ¿qué derechos tenemos que tener los seres humanos sí o sí y no los podemos negociar? Casi todos nos van a decir que tenemos derecho a la libertad y a vivir la vida bajo nuestros propios términos, obviamente sin que esto afecte a terceros. Y ahí podemos reintroducir la temática de los demás animales, si es que nos fuimos, porque quizás no nos fuimos y las personas respondieron rápido a esto. Pero si nos fuimos podemos decirles, bueno, ¿y este derecho, estos derechos fundamentales, por qué no se los deberíamos también otorgar a los demás animales? Una vez que se concluye que sería justo otorgarles estos derechos a los demás animales, podemos preguntarles si piensan que nuestra sociedad respeta esos derechos o cómo podrían respetarse esos derechos en la práctica. Acá ya avanzamos un montón y se empieza a trabajar la noción de la responsabilidad que se tiene ante la injusticia. Y una cosita, si se presenta la cuestión legal de los derechos, tenemos que aclarar y saber que estamos hablando de derechos morales, así que tenemos que tener bien claro este punto que tiene que ver con un episodio que hicimos hace unas semanas atrás, que lo voy a dejar acá. Vamos ahora con la opción C, y estas opciones son simplemente algunas formas de llegar a un mismo resultado. Pero ¿por qué tenemos que tener varias y no solamente una? Porque si no nos vamos a desgastar mucho en una tarde en la que hagamos activismo y digamos las cosas casi como un cassette rayado. Y en esta opción la pregunta que propongo hacer es, y hay muchas que son del mismo estilo, ¿qué piensan por ejemplo de las corridas de toros? ¿Les parece que son justas? Y esto es, como vimos en la pregunta número 1, empezar a entrar a la cuestión de los derechos animales por los usos más condenados y rechazados por nuestra sociedad. Acá lo que tenemos que hacer es llevar a las personas a pensar que si algunos individuos se están divirtiendo utilizando a un toro en corridas o en una plaza en España o en donde sea, esto no tiene ninguna diferencia lógica en lo que son los fundamentos de la utilización de ese animal, que es pensar que los demás animales están para servirnos y podemos utilizarlos. Ojo, porque acá con esta pregunta podemos llevar a las personas a que piensen mucho en el sufrimiento. Pero es algo que está muy bueno que aclaremos, que el sufrimiento no tiene nada que ver con el veganismo. Luego de esta pregunta introductoria seguramente vayamos a lo que son las opciones A y B y se den preguntas muy parecidas a las que fui explicando minutos atrás. En lo que es el desenlace de la conversación, a lo que tenemos que apuntar es a empezar a trabajar esta noción de la responsabilidad individual que se tiene ante la problemática. Podemos, por ejemplo, entonces preguntar si piensan que la sociedad debería ser vegana para ser justa con los demás animales.
Una vez que se nos responde esto, podemos empezar a hacer preguntas más de índole personal, como por ejemplo preguntar qué impide a esa persona dar el paso de justicia y comenzar a respetar a todos los demás animales. También dentro de esta parte de la conversación podemos explicar ahora sí qué es el veganismo y dejar en claro que el veganismo no es más que lo que viene siendo charlado, que es extender el respeto a todas las demás especies, rechazando participar en la explotación animal y al mismo tiempo comunicándoselo a otras personas. Y ahora sí, llegando a lo que es el cierre de la conversación, lo que es muy importante de dejar en claro es si respetar a los demás es algo que podemos elegir hacer o no hacer. Es decir, respetarnos, por ejemplo, entre humanos, ¿es algo que yo pueda optar a hacer o no hacer? Si yo decido, por ejemplo, vestirme de negro o de blanco o andar en skate, ¿esas acciones u elecciones son opcionales o son obligatorias? Establecido esto, podemos volver a mencionar lo mismo. ¿Respetar a los demás es algo opcional o todos deberíamos hacerlo y por lo tanto es obligatorio? Acá podemos también convertir lo que es la responsabilidad negativa, que es ser parte del problema, en una responsabilidad positiva, que es dejarle en claro a la gente que puede ser parte de la solución a esta injusticia. Siempre también tenemos que tener en cuenta y dejar en claro que las personas no son culpables, fueron educadas en tal sentido, pero sí son responsables cuando tienen la información. Y una buena pregunta que siempre suelo hacer para cerrar la conversación es preguntarles a estas personas si han convivido o conviven con animales en su hogar. Cuando las personas nos comentan que sí, porque casi todos hemos tenido alguna experiencia en la convivencia con perros, gatos u otros animales, les suelo preguntar cuánto demorarían en dar el paso hacia el veganismo si el animal que está involucrado en la explotación fuese ese del que me están hablando. Y acá la respuesta que siempre suelen darnos cuando activamos es que sería una cuestión de segundos. Entonces, tenemos que dejarle en claro que el vínculo afectivo que tiene esa persona con ese animal está haciendo que en una situación de injusticia la rechace. Y sobre esto tenemos que hacer una nueva y última pregunta, y es que si el afecto que nos tenemos o no nos tenemos debería afectar lo que es el respeto por los demás. Entonces, como conclusión, en la otra persona tiene que quedar en claro que el respeto no es algo opcional, sino que es algo obligatorio y que además no depende del amor o cariño que tengamos por ese otro individuo al que estamos respetando o no. Una vez que hicimos esto, terminó nuestro trabajo. No hay más que podamos hacer que informar a la gente y que hacerles preguntas que conlleven a que esas personas sientan la responsabilidad de actuar de un modo justo para con los demás animales. Vamos entonces ahora, para finalizar con este episodio, a leer un texto sobre el activismo eficaz y ya con esto los libero, y el texto dice de la siguiente manera. Actualmente existe mucha confusión entre personas preocupadas por los animales no humanos respecto al tipo de activismo que se deba realizar. Más aún, existe un grave problema de educación vegana entre esa gente preocupada por los animales no humanos. ¿Cuál es entonces el objetivo del activismo? En el caso que nos ocupa, el activismo vegano debería tener como objetivo hacer que la gente entienda por qué es incorrecto usar a los animales no humanos para fines ajenos a su dignidad, y por ende no participar en ninguna forma de explotación de dichos seres derivado de su reconocimiento como personas no humanas, sujetos no humanos o individuos. Al menos eso se desprende de la definición que realizó, como ya hemos visto, Leslie Cross acerca de lo que significa veganismo, y nunca está de más repetirlo. La doctrina de que el ser humano debe vivir sin explotar a los animales. Toda actividad o discurso que no ponga énfasis en la no explotación bajo ninguna circunstancia de animales no humanos porque estos tienen dignidad, no es veganismo. ¿Están preparados los activistas para concienciar a la gente? Para poder educar a otros, primero debemos educarnos nosotros, los activistas. Si realmente queremos ayudar a la causa que decimos defender, no podemos hacerlo desde la improvisación ni solo desde la emoción.
Debemos investigar día a día sobre el tema para así tener muy claros los conceptos y no generar más confusión. Es muy evidente que muchas personas creen ser veganos y o difundir el veganismo, pero no tienen claro qué es ni la finalidad del mismo. Muchos, incluso con muchos años sin participar directamente en la explotación, están convencidos que mientras ellos no participen directamente, no hay nada de malo en apoyar campañas que utilizan la explotación de animales no humanos con la supuesta finalidad de salvar a los animales no humanos en un entorno utilitarista. Existen otros casos más graves donde la distorsión del veganismo es tal que incluso fomentan cuestiones que no son el objetivo primordial del veganismo. Tal es el caso de quienes posicionan como razones para hacerse vegano a la salud y al ambiente. Todo suma, y esto es algo que se suele escuchar muchísimo en el activismo. Digamos cualquier cosa que todo suma y vamos para adelante y estamos todos en la misma. Bueno, cuando emprendemos una acción debemos tener en claro el objetivo. Si lo que queremos es que la gente se haga vegana, debemos promover el veganismo. Si cada vez hay más gente que asume su responsabilidad moral con los no humanos, ¿qué nos debe hacer pensar que ninguna otra persona asimilará el mensaje del veganismo si se lo explicamos? Lo que suele suceder es que se toma de excusa a la gente que no muestra interés en los demás animales y que no tiene interés ni siquiera en la ética. No todo suma. Si empleamos un mensaje que no está dirigido a respetar como personas a los demás animales, iríamos en sentido contrario respecto a abolir de cada individuo la mentalidad no vegana y la puesta en práctica del veganismo. Si no queremos que consideren a los animales no humanos como cosas, ni que se considere al trato como problema a resolver, no hablemos con términos como mascotas, maltrato y en general del sufrimiento como el problema a resolver. Si lo que pretendemos es mostrar que los animales no humanos no deben ser usados para fines ajenos a su dignidad, independientemente del trato, no tiene sentido utilizar imágenes y o videos que muestren violencia física, ya que lógicamente lo primero que viene a la mente es el maltrato. Recuerden que estamos en una sociedad que ya es bienestarista de por sí. Si queremos que la gente no deje de utilizar animales por lástima, sino que entienda que el veganismo es considerar a los demás animales sintientes con el mismo valor moral que nosotros por ser personas, entonces debemos ser claros que independientemente de las condiciones de esclavitud en que se encuentren los animales no humanos, es incorrecto usarlos, explicar por qué, y nuestro discurso debe ser congruente con el material y los recursos audiovisuales que empleamos para el activismo. No es congruente mostrar situaciones de violencia explícita y luego pretender explicarle a la gente que ese no es el problema de fondo en realidad. ¿Cómo reaccionará esa gente ante situaciones como la carne in vitro, huevos de gallinas felices, si ellos aprendieron que el veganismo es cuestión de compasión y evitar el sufrimiento y no una causa de justicia? Cualquier acción que no tenga por objetivo la dignidad de los animales no humanos, contrario a sumar, resta, complica el activismo basado en la educación vegana y obviamente aleja el objetivo de la abolición de explotación animal. ¿Es eficaz el activismo bienestarista y neobienestarismo? Bueno, primero definimos la eficacia, que es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. El activismo bienestarista probablemente sí lo sea, ya que como su nombre lo dice, el objetivo es el bienestar de los animales no humanos, entendido como evitar el mayor sufrimiento posible mientras son explotados, y no la abolición de la explotación animal. Los neobienestaristas, por su parte, no son eficaces, ya que el efecto que suponen, es decir, la abolición mediante medidas prohibicionistas que no combaten el no veganismo en este punto de la historia, o medidas bienestaristas graduales, no es factible, ya que es imposible llegar a la abolición mediante estas acciones debido a que no se ha priorizado combatir el no veganismo. Es decir, por medio del respeto al valor inherente de los animales no humanos mediante educación vegana. Esto es lo central. Además, no existe evidencia histórica que demuestre que si un prejuicio sigue arraigado de manera dominante, las prohibiciones y el bienestarismo funcionen y lo anulen. Al contrario, retrasa ese objetivo al reforzar en la conciencia colectiva que el maltrato hacia los no humanos es el problema a corregir y no la explotación en sí misma. Y esto pone a explotaciones como moralmente peores que otras y minimiza o invisibiliza a las restantes.
Entonces, si realmente nos importan los animales no humanos y eliminar de la mayor cantidad de gente posible el no veganismo, manifestado comúnmente como especismo antropocéntrico y gradualista, y otros obstáculos que perjudican los intereses de los no humanos, no tenemos otro camino que educar en el veganismo. ¿Qué hacer entonces? Bueno, básicamente lo que estuvimos desarrollando en todo este episodio. Primero buscamos información sobre qué es el veganismo y los derechos animales, es decir, para eso tienen toda la lista de reproducción de personas no veganas. Y luego básicamente informamos a otros sobre esto y una recomendación que doy es lo que desarrollamos al principio. Las formas pueden ser diversas y fue lo que hablamos al principio. Podemos dar charlas en lugares públicos y para eso dejo una presentación PowerPoint que hizo una compañera. Podemos difundir en redes, recuerden que siempre dando un mensaje abolicionista de la explotación animal y para eso tienen este episodio que dejo acá arriba, en estos minutos, como dije al comienzo del capítulo. Y no menos importante, la difusión del veganismo en nuestro entramado social más cercano. Y recuerden que lo más importante es que el discurso tenga a los demás animales como la razón única para ser veganos, porque esto es precisamente de lo que se trata el veganismo. Muchas gracias por haber escuchado y nos vemos en un próximo episodio.